Hola, soy Sami Madrid, me encuentras en Instagram como Smile Madrid. Me defino como una apasionada de la felicidad que cree que solo el amor es fuerte, solo que aún no hemos aprendido a amar. Alegremente es un podcast para reconciliarnos con nuestra mente. Es y será nuestra compañera de vida. Qué más rico que tener una compañera alegre con la que vivir la vida. Creo que la vida es bella cuando tenemos una mente alegre. Creo en los milagros, creo que todos tenemos magia en el corazón, creo que todos somos seres hermosos. Cuando le damos la vuelta a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, alegremente podemos descubrirlo. Así que aquí vamos a hablar de la mente, de libros porque amo leer y escribir, de sueños y te quiero compartir mi viaje de la cabeza al corazón, que es como llamo a mi despertar espiritual. Soy coach, por lo que me he enamorado de las preguntas, así que alegremente nos haremos preguntas. Esto y lo que mi alegremente nos vaya mostrando, compartiremos. Así que bienvenido, bienvenida y gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 4 de la temporada 1 de Alegremente. Bueno, si ya han escuchado un episodio de Alegremente antes, saben que creo mucho en la energía e intención con la que hacemos las cosas. Así que hoy Alegremente regresó a la playa. Porque la playa y yo tenemos muchas historias por contar. Y hoy quería que habláramos sobre coaching, de cómo esta herramienta me ha apoyado a mí en mi proceso de conocerme, de crecer como persona, de asumir nuevos retos, de darme cuenta quién soy. Así que quería compartirles la historia del coaching y alegremente. Y bueno, pues les cuento que hace ya 8 meses renuncié a mi trabajo tradicional, por decirlo de alguna forma, después de 12 años de carrera. Y en el momento que yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, en ese momento la pregunta que me estaba rondando y lo que yo quería descubrir y lo que más me llamaba y me impulsó a tomar esa decisión de renunciar era que yo no sentía que estaba viviendo mi propósito. Era el sentimiento que yo tenía, eso era el sentimiento de incomodidad que a mí me impulsó a tomar esa decisión. La pregunta que rondaba y que a mí no me dejaba tranquila es: ¿cuál es mi propósito? Y para ese momento había leído muchos libros de crecimiento personal, llevaba 1 año y medio meditando, pero aún después de haber recorrido este camino, yo no lograba sentir que interiorizaba de verdad todo lo que yo había leído. Había hecho muchos cambios en mi vida, así, muy positivos, que me hacían sentir muy bien y que me sentía feliz, me sentía a gusto, pero había algo más y eso fue lo que me impulsó a tomar la decisión. Agradezco todos los libros que leí, agradezco todo el camino que recorrí antes de tomar esa decisión, porque fue lo que me guió a tomarla y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pero lo que yo más sentía en ese momento era que realmente yo no estaba viviendo todo esto que yo creía, todo esto de lo que yo estaba aprendiendo, todo esto que yo estaba descubriendo. Yo lo quería sentir y vivir al 100%. Y bueno, no sé si al 100%, pero interiorizarlo, o sea, realmente sentir que era parte de mi vida, de mi experiencia. Y es que, como dice Albert Einstein, la única fuente de conocimiento es la experiencia. Entonces hasta ese momento yo me sentía llena de conocimiento, pero sentía que me hacía falta poder llevar ese conocimiento a la experiencia, poder como que encontrar las equivalencias de todo lo que yo estaba leyendo en mi vida, porque luego descubrí que la experiencia ya la tenía, la experiencia ya estaba ahí, pero yo no había logrado hacer como que ese match. Y ahí fue cuando encontré el coaching. El coaching fue esa herramienta, o es esa herramienta que a mí me ha permitido, a través de la experiencia, interiorizar y empezar a vivir todas estas cosas que yo estaba leyendo, todas estas cosas que se estaban despertando en mí. Y una de las primeras cosas que el coaching me hizo enfrentar fue el miedo y su relación con la comparación. Y bueno, pues aquí empieza la historia.
yo me matriculé en la maestría de coaching y realmente toda la experiencia de la maestría ha sido súper guau a cualquier experiencia de aprendizaje que yo había tenido antes, porque pues no sé, lo típico es que vayas a la universidad, el profesor te lance 2, 3, 4, 5, 6 horas de teoría, te mande a la casa y uno tenga que leer libros, uno tenga que estudiar, uno tenga que hacer muchas cosas y después de mucha teoría te vas a la práctica. Al menos así fue mi carrera universitaria, las prácticas casi que eran al final. En cambio esta maestría desde el día 1 tú empezabas a experimentar el coaching en tu vida. O sea, literal, tú no arrancabas la maestría sin haber tenido primero una sesión de coaching tú, sin tú plantear un objetivo de proceso, sin tú haber tenido esa primera experiencia de lo que una sesión de coaching podía hacer contigo. Entonces era un cambio de metodología de aprendizaje muy diferente de algo que realmente yo en la universidad no lo había vivido, y de todas las maestrías que estuve sondeando antes de matricularme, nada que ver, o sea, nada que ver con lo que yo viví en esta maestría. O sea, el nivel de aprendizaje, y bueno, creo que ustedes lo pueden también evidenciar porque pues todo lo que yo estaba aprendiendo en la maestría y me ha permitido interiorizar y excavar adentro de mí, pues es lo que les comparto en mis redes sociales. Entonces el nivel de cómo te enseñan y el tema de aprendizaje era demasiado práctico. Entonces nosotros empezamos y desde la clase 2 ya estábamos haciendo prácticas de coaching. Cada viernes teníamos clases en vivo y en cada clase pues hacíamos una práctica en vivo de coaching. Yo veía a mis compañeras haciendo coaching y aquí empieza la lección, porque lo que yo sentía era miedo, yo me moría de miedo porque al final de cada clase nos quedábamos con la tarea de llamarnos entre nosotros para empezar a practicar. Y yo no era capaz, o sea, yo no era capaz de escribirle a nadie y ponerme a practicar porque mi mente me estaba diciendo todo el tiempo: no, tú no sirves para esto, no lo vas a lograr, ya déjalo, estás perdiendo el tiempo, tú por qué renunciaste. Y bueno, sé que ustedes también han tenido este tipo de conversaciones, que cuando nosotros le damos chance al miedo, la lista de todas las cosas que podían salir mal es infinita. Y bueno, pues en ese momento yo le di chance a esa conversación y esa conversación me llenó obviamente de miedo, y ese miedo me impedía a mí empezar a practicar. Entonces pasaron 2 semanas más y yo me quedé en ese miedo, yo me quedé en esa comparación. Y aquí viene esa primera gran lección que a mí me dejó el coaching. Después de estas 2 semanas nuevamente tenía clases y esta vez nadie se ofreció a hacer la práctica, nadie se ofreció a ser coach, y yo y mi miedo estábamos ahí sentaditos. Era un feriado y habíamos decidido irnos con mi pareja a la playa. Entonces yo estaba tomando la clase en la playa y por eso como que quería aprovechar este feriado y contar esta historia. Entonces estaba yo ahí tomando la clase con mi miedo y rogando que por favor no me tocara a mí, que por favor no me tocara a mí, que por favor no me tocara a mí. Y bueno, dicho y hecho, a lo que más miedo le tienes y a lo que más quieres evitar, justamente a eso te enfrenta la vida. Entonces la mentora dice: bueno, Sami, te toca a ti. Ay, Dios mío, en ese momento yo sentí que me caía un balde de agua fría y mi miedo se apoderó completamente de mí. Y esa fue mi primera sesión de coaching, la peor sesión de coaching que he tenido a nivel de estructura, a nivel de cómo la llevé, a nivel de experiencia, lo mejor que me pudo haber pasado. Me fue tan mal para mí mi metodología de pensamiento en ese momento, que yo era la coach y yo terminé llorando en la sesión. O sea, definitivamente hacerlo más mal era imposible. Y bueno, sin saber, era justo ese momento de quiebre el que yo necesitaba, porque a partir de ese momento
para mí se marcó una diferencia total. O sea, yo recuerdo tanto ese día porque se marcó una diferencia en la Sami antes de ese día y la Sami después de ese día. Y es que una de las cosas que yo siempre había escuchado en este camino era que con el miedo tienes dos opciones: o te paralizas o te impulsas. Y bueno, pues gracias a que decidí impulsarme y no paralizarme con el miedo, pues es que estoy hoy aquí contigo, y es que hoy el coaching es mi trabajo. Entonces, bueno, pues dije, a ver, Sami, tú no te puedes quedar paralizada con este miedo, le has venido haciendo caso las últimas 5 semanas al miedo y mira lo que está pasando, a dónde te está llevando, a ningún lado. Con el miedo no voy a cumplir mi propósito. En ese momento yo quería de verdad ser coach, era algo con lo que estaba soñando, era algo que me apasionaba demasiado, pero el miedo me estaba impidiendo dar ese paso. Entonces dije, a ver, vamos a coger todo lo que hemos aprendido estas últimas 5 semanas de coaching, y empecé a hacerme preguntas. Entonces, algunas de las preguntas que yo me hice fue, ¿cómo puedo hacerlo mejor? La respuesta obvia era practicando. La siguiente pregunta que yo me hice es, ¿qué necesito para sentirme más confiada? Y la respuesta fue dejar de compararme. Y eso fue demasiado, demasiado, demasiado clave. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando nosotros dejamos de comparar nuestros procesos con los procesos de otras personas, cambia porque tomamos toda esa energía y en vez de estarla disipando para compararnos, la enfocamos en lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros estamos viviendo, en lo que nosotros estamos sintiendo. Y el tomar esa energía en vez de compararnos y llevarla a esa situación que de pronto nos está haciendo tener miedo, cambia porque el miedo lo que hace es, por un lado, disipar tu atención cuando te estás comparando, y por el otro lado, pues paralizarte mostrándote todos esos escenarios de las cosas malas que podrían pasar. Entonces, bueno, entendí en ese momento lo importante que es no compararnos, lo importante que es vivir nuestros procesos desde lo que cada uno es, desde la experiencia que cada uno tiene, inclusive desde saber que los resultados que tú quieres obtener son tuyos, son únicos, no puedes ni comparar el cómo tú vives una situación y mucho menos lo que tú esperas de una situación. Entonces no tiene sentido comparar nuestros procesos con los procesos de otras personas a nivel general, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de relaciones, a nivel de sentimientos, de emociones. En el momento que yo entendí la importancia de no compararme y de vivir mi proceso único, sabiendo que soy única a nivel de pensamiento, a nivel de la vida que llevo, a nivel del objetivo que yo quería alcanzar, eso fue también un antes y un después. Entonces, quería hacer este paréntesis porque a nivel de cualquier proceso de la vida, cuando dejamos de compararnos, la energía y el enfoque con el que vemos las cosas cambia totalmente. Entonces, bueno, entendí que para yo sentirme más confiada necesitaba dejar de compararme. Me pregunté también cómo quería yo vivir cada sesión, qué era lo que yo quería recordar al iniciar cada sesión. Y la respuesta fue que estaba aprendiendo. El darme el permiso de empezar a ver todo esto como un aprendizaje, como un proceso de aprendizaje, cambió totalmente, porque cuando no solo una maestría, sino que cuando tú ves la vida como un aprendiz, porque es que nunca vamos a dejar de aprender por más conocimiento, sabiduría, experiencia que vayamos adquiriendo, siempre vamos a ser aprendices de la vida. Siempre, cada situación que se nos presente, nosotros tenemos la oportunidad de aprender algo. Entonces, cuando vemos la vida con ojos de aprendices y no de querer ser el experto, el yo me la sé, el yo ya viví esta situación, yo ya sé cómo se hace, no, sino que te abres a saber que cada experiencia, por más que se parezca a algo que tú ya hayas vivido, es nueva. Y sí, obviamente toma las herramientas que ya has adquirido, toma los aprendizajes que ya has obtenido del pasado, sí, pero sin dejar de abrirte a lo nuevo que esa experiencia te quiere traer. Entonces, el empezar cada sesión con esos ojos de aprendiz, quitando la comparación y abrirme a practicar, hizo un cambio en
en mi vida y en mi proceso, y es pues lo que hoy me ha permitido que yo esté aquí haciendo un montón de cosas por primera vez con miedo, sí, porque siento miedo, pero el miedo ya no me paraliza. El miedo ahora para mí es como un juego, porque cada vez que yo tengo miedo, sé que ahí donde tengo miedo hay un propósito, y es el miedo el que me ha venido mostrando cuál es el siguiente paso a dar, porque a través de aprender a sentir y a identificar las cosas que me dan miedo, es que he abierto mi página de Instagram, es que he hecho este podcast, es que he vuelto del coaching mi trabajo. A través de todas esas cositas que mi mente me presenta con forma de miedo y preguntas, y llevando esto a las sesiones de coaching, es que yo he ido descubriendo cuál es el siguiente paso a dar en este camino, en este propósito. Entonces, pues ha sido algo muy bonito, porque estoy aprendiendo a escuchar a mi miedo, a mis miedos. Y, y es que por mucho tiempo el miedo fue como el guía, fue quien iba, supongamos que vamos en un carro, el miedo era el que iba al volante, pero después de llevarlo a muchas sesiones de coaching, de hacerle muchas preguntas, de permitirme sentirlo y entenderlo, el miedo a través del coaching ha pasado a ser un pasajero, pero ya ni siquiera el copiloto, un pasajero de esos de los que van en la parte de atrás, con el que lo escuchas y conversas, pero ya no es el que toma las decisiones. Y bueno, pues con toda esta mega introducción les quería presentar al coaching. Y es que el coaching es una herramienta en la que a través de preguntas tú le das vida a tu propósito, a tus objetivos. Es esa herramienta en la que tú vas encontrando esas respuestas a todos esos miedos, a todas esas dudas. El coaching es como un mapa. El coaching te muestra una ruta, un camino para llegar hacia eso que quieres. E incluso es tan poderoso que te muestra lo que quieres, porque seamos sinceros, a veces uno no sabe lo que quiere. Y amo el coaching porque parte de tu poder, de darte de tu responsabilidad para asumir el protagonismo de tu vida. El coaching te empodera porque el coaching sabe que eres un ser con una sabiduría interna que solo necesita ir quitando esas capitas que se le impiden ver, y eso me encanta y me apasiona el coaching, porque te regresa ese poder y esa responsabilidad de poder asumir ese protagonismo de tu vida, de tus procesos, de tus decisiones, porque te muestra que tú y solo tú tienes el poder de hacer las cosas diferentes. El coaching es una herramienta a través de la cual tú te pones unos nuevos ojos, unos que te permiten ver nuevas posibilidades que antes no veías. Y lo mejor, a mí lo que más me gusta del coaching es que nadie te dice qué tienes que hacer, porque una de las cosas que a mí nunca me ha gustado es que me digan qué hacer. Y en el coaching tú decides, tú eliges, tú eres el responsable. Así que eso sí, el coaching es para personas que están listas para tomar la responsabilidad de sus vidas, para ser los protagonistas. Y así fue como nació Alegremente, después de muchas conversaciones, de muchas sesiones de coaching, de hacerme muchas preguntas, de plantearme el objetivo de confrontar mis creencias y permitirme ir a profundidad, y lo sigo haciendo porque es un camino largo, tengo muchas creencias aún por confrontar, pero he aprendido que los límites los pongo yo, que la que decide qué es posible y qué no soy yo. Así que Alegremente es la forma en la que encontré para compartir estos aprendizajes, este camino que para mí ha sido largo, con el objetivo que para ti pueda ser más corto, de que te pueda compartir lo que he aprendido y te pueda animar a dar ese primer paso, a ir más allá de lo que tu mente dice. Porque cuando no hemos entrenado nuestra mente, lo que la mente nos dice generalmente está en la superficie, y en la superficie no hay conciencia. Y cuando no hay conciencia, lo que dice tu mente está muy alejado de la verdad. Así que ojo,
si no te has tomado el tiempo de entrenar tu mente. Ojo, porque muchas de las cosas que la mente que no hemos entrenado nos dice, habla más del miedo que de la verdad. Entonces, alegremente es ese camino que encontré para compartirte esto, porque hubiera querido saber antes que no todas las cosas que mi mente me dice son verdad. Porque si no me he tomado el tiempo, el trabajo de educar mi mente, de trabajar mi mente, de entrenar mi mente, normalmente lo que esa mente está diciendo está más inclinado hacia el miedo que hacia la verdad. Y muchas de las cosas que una mente que no está entrenada te dice no tienen nada que ver contigo. Entonces es una mente que ha estado atrapada en el miedo, es una mente que le hemos dejado al azar todo ese poder del que hemos hablado también en otros episodios. Entonces, alegremente es esa ruta que encontré para empezar a compartir esos aprendizajes y esas cosas que yo hubiera querido saber antes para que mi camino hubiera sido más corto, más liviano. Entonces, el objetivo es que puedas encontrar esa libertad, porque en la libertad de conocernos está tú alegremente. Así que la invitación del episodio de hoy es que si hay algo en tu vida que sientes que falta, quiero presentarme porque aquí estoy después de este camino recorrido como coach, descubriendo mi propósito, y quiero ser ese canal a través del cual puedas descubrir que hay otra forma de ver la vida, y quiero poner a tu alcance tus objetivos, quiero acompañarte a cuestionar tus creencias y que puedas mirar más allá del miedo, porque mi propósito es ayudar a las personas a descubrir y a seguir su felicidad interior, ¿sí? Porque lo más lindo del coaching es que no solo te muestra el camino, sino que te invita a la acción de empezar a dar los pasos en ese camino. Ay, amigos, bueno, pues eso era lo que tenía para compartirles en el episodio de hoy. Les agradezco mucho por escucharme. Ya saben, tenemos un episodio cada lunes. Déjenme un comentario, déjenme sus sugerencias y opiniones. Si consideran que hay alguien que necesita oír esto, por favor, compártanlo. Los espero también pues por Instagram para seguir conversando en el transcurso de la semana, y les deseo que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana, y bueno, pues por el podcast nos vemos el próximo lunes, y durante la semana nos vemos en Instagram. Un lindo día y muchas gracias por escucharme.